Padre, muchísimas gracias por acompañarnos en este humilde taller de filosofía que estamos dando junto a Daniel Siegel. Dios los bendiga y toda suya la palabra. Y por cierto, Padre, por cada día yo he ido preparando una diapositiva como podrán ver aquí. Así que sin más dilaciones, toda suya la palabra. Muchas gracias, Horacio. Cuando nosotros hablamos de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, tenemos que contextualizar de que Santo Tomás está haciendo una justificación racional de la fe, porque el pensamiento de Santo Tomás pertenece a esta gran corriente filosófica que va a reflexionar sobre la verdad, sobre la doctrina cristiana, pero tomando de la filosofía aristotélica sobre todo. Y es muy importante porque entonces la ciencia suprema, la ciencia sobre Dios, la teología, se ve auxiliada de una ala importante e imprescindible como es la filosofía. Por eso, aunque no haya necesidad de demostrar como tal la existencia de Dios, puesto que Dios existe y es algo que se asume por la fe, sin embargo, no es posible hablar de fe si no hablamos de adhesión intelectual a la misma. Es por eso que la fe sin razón es superstición. Una fe sin razón es superstición y Dios quiere que nosotros usemos nuestras facultades, no porque dudemos, no porque estemos totalmente esclavos de la razón, sino por el contrario, porque nos ha dotado de la razón para que a través de ella nosotros comprendamos algo de lo que Él es y tengamos en nosotros una luz acorde a nuestra humanidad y acorde a nuestra temporalidad. Por eso la razón es tan importante que cuando se habla de la definición de la fe, se habla de una adhesión intelectual a las verdades reveladas por Dios. Santo Tomás entonces va a hacer esta justificación racional de la fe y a través de las 5 vías quiere ayudarnos a nosotros mejor, a comprender mejor cómo Dios, como ese motor inmóvil, principio rector del universo, principio de todo que no puede tener principio, tiene también para nosotros y los procedimientos racionales una forma de ayudarnos a conocerle, aunque de una manera todavía aproximativa, obviamente, pero utilizando para ello la razón. Hablando de las 5 vías por las que Santo Tomás argumenta la existencia de Dios y por las que también nosotros podemos conocer algunos de sus atributos, Santo Tomás nos habla de una primer vía, que es la vía del movimiento. Y Santo Tomás va a tomar esa distinción que hace Aristóteles de potencia y acto. Algo que está en potencia tiene la capacidad de convertirse en otra cosa. Por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia. Cuando la semilla crece, se va a convertir efectivamente en un árbol y decimos ya que es un árbol en acto. El movimiento en este esquema será entonces el paso de la potencia al acto. Para Santo Tomás, lo que se mueve, es decir, lo que pasa de estar en potencia a estar en acto, es porque algo o alguien lo mueve. Hay algún tipo de impulso externo a él que lo pone en marcha. Por ejemplo, la semilla necesita agua, tierra, luz solar para pasar a ser un árbol. Y a su vez, eso que mueve a la semilla y a todo lo que se mueve ha tenido que ser movido por otra cosa. La tierra no siempre ha sido tierra, el agua ha pasado por diversos estados.
Los insectos contribuyen a la reproducción de las plantas y un día estos insectos fueron larvas. Entonces, todo aquello que se mueve es movido por algo externo y a la vez esas entidades externas son movidas por otras. Podíamos de esta manera seguir remontándonos a una serie de causas infinitas hasta el primer motor de todo. Pero como no nos podemos remontar al infinito, según el pensamiento del filósofo medieval, ha de haber en algún momento un motor inicial que pone en marcha todo el movimiento. Y ese motor es además inmóvil, es decir, que ya está en acto en todos los sentidos posibles. Y esto es así porque es imposible para Santo Tomás que algo sea motor y se mueva al mismo tiempo, así como es imposible que algo se mueva a sí mismo, encontrando dentro de él todo lo necesario para pasar de la potencia al acto. Por tanto, el motor ha de ser inmóvil. Podemos nosotros entonces concluir esta primera vía en este pensamiento. Es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie. Y este es el que todos entienden por Dios. Esta sería la primera vía. Luego, la segunda vía es la vía de la causa eficiente. Se trata de otro concepto aristotélico que refiere a la causa por la cual se produce un cierto efecto en el mundo. Por ejemplo, la causa de que exista una mesa de madera es el carpintero que la elabora. Del mismo modo que ocurría con la necesidad de causa eficiente, tiene a su vez otra causa eficiente. Somos causa de nuestros padres son causa de nuestros abuelos. Como además para Santo Tomás, no puede ser que una causa eficiente sea causa de sí misma. Y como no podemos retrotraernos en una serie infinita de causas, porque entonces no habría una causa primera que causara las demás, debe existir una primera causa eficiente. Y esa primera causa es la causa de todo lo demás. No tiene a su vez ninguna causa. Y para Santo Tomás, esta causa es Dios. Es primera causa que es la causa de todo lo demás. Luego tenemos la siguiente vía, que es la vía de la contingencia y la necesidad. Los seres nacen y mueren. ¿Por qué? Porque los seres pueden o no existir y el mundo sigue funcionando y siendo el mismo. Hoy estamos aquí, pero dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar y el mundo seguirá. Otras problemáticas, otras situaciones, otros personajes históricos, tengan por seguro que los mismos pecados antiguos son los mismos de ahora y serán los mismos del futuro. Lo único que va a cambiar es que habrá tecnología, pero por lo demás será el mismo pecado. Y el mundo seguirá y la vida sigue igual. La vida sigue igual, el reloj sigue marcando las horas, y para Santo Tomás, entonces, esta contingencia refiere a esa condición de los seres y se opone a la necesidad. ¿Por qué? Los seres necesarios no pueden no existir. La única posibilidad es que existan. Por eso la palabra necesario. De ahí su necesidad, pues son necesariamente existentes. Es imposible en el razonamiento aristotélico que siempre haya habido seres contingentes, porque precisamente
por su contingencia hubo un momento en el que con toda seguridad no existieron. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se pasa del no ser al ser? Si todas las cosas fueran contingentes, entonces hubo un tiempo en que no existía ninguna cosa y por tanto tampoco existiría ninguna, pues unas son causas de otras. Es decir, si todos los seres nacieran y murieran, habría habido algún tiempo en que nada existiera. Ha de haber entonces algún ser que siempre haya existido, cuya necesidad dependa de sí mismo y que sea causa de la necesidad de las otras cosas necesarias. Y a este ser necesario, a eso es a lo que llamamos Dios. La siguiente vía es la vía de los grados de perfección. En esta vía, Santo Tomás parte de considerar que las cosas del mundo tienen atributos en mayor o menor medida. Algunas cosas son bellas y más o menos bellas que otras. Por ejemplo, todas las cosas del mundo se aproximan más o menos a la perfección en esos atributos. Eso implica que ha de existir un modelo respecto al cual establecer una comparación entre las cosas por sus atributos, un modelo de máxima belleza, o bondad o justicia. Para Santo Tomás, este modelo es un ser óptimo, máximo en todos los grados de perfección, respecto del cual podemos establecer comparaciones. Este ser supremo, que amalgama todas las virtudes, cuyos grados de perfección permiten establecer comparaciones de grado entre los seres del mundo, para Santo Tomás es Dios. Podemos sintetizar en este pensamiento esta vía de los grados de perfección. Existe, por consiguiente, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad y de todas sus perfecciones. Y a esto llamamos Dios. Luego tenemos la vía de la finalidad. Todos los seres tienen una finalidad. Por ejemplo, la finalidad de un cuchillo es cortar correctamente. Pero los seres inanimados que carecen de conocimiento no pueden alcanzar su fin si no es porque una criatura inteligente los empuja a ello. Por ejemplo, somos los seres humanos los que, haciendo uso de los cuchillos, los llevamos a que cumplan su fin. Los seres inteligentes tienden a fines más elevados, pero también obran conforme a un fin. Y de la misma manera necesitan una inteligencia más elevada que los guíe y conduzca hacia el cumplimiento de su finalidad. Esta inteligencia elevada que dirige a todas las demás hacia su finalidad es a lo que llamamos Dios. Como se puede apreciar, estas 5 vías no ofrecen solamente una justificación de la existencia de Dios, sino que adelantan algunos de sus atributos. Dios queda así descrito como un motor inmóvil, que todo lo mueve sin ser movido, causa de todo lo demás, ser necesario, ser sumamente perfecto e inteligencia suprema. Muchísimas gracias, padre. Y al respecto, me gustaría, aprovechando su presencia para no quitarle más tiempo, antes de pasar a las preguntas que veremos a continuación, un par de simplemente, podemos decir, pequeñísimos y mínimos aportes al respecto.
que podríamos hacer en conjunto entre todos, considerando nuevamente las vías. Porque van a ver que hay un punto en el que se entrelazan directamente. Cuando hablamos de la vía del movimiento, como también cuando hablamos de lo que es la causa eficiente, vamos a ver que hay un concepto fundamental, que es, al igual que en el de la contingencia, la necesariedad. ¿En qué sentido hablamos de la necesariedad? Que necesariamente debe haber una primera causa eficiente que otorgue el acto de ser a todo lo que es. Por eso yo soy muy cuidadoso, bueno, aquí se me ha pasado en una de las diapositivas, porque técnicamente no hay seres, técnicamente no hay seres, hay entes. Entes, recuerden que es aquello que está ejerciendo el acto de ser. Uno a veces dice seres, como también uno a veces de manera didáctica dice Dios existe, pero en un término más preciso Dios no existe, en un término preciso Dios es, porque es constante y en la eternidad. Esto sí quería que les quedase claro, porque cuando empecemos el módulo que viene, vamos a seguir ya con estas bases más o menos claras, nos van a permitir distinguir luego ciertas nociones. Por ejemplo, cuando veamos a Platón, la visión de Dios que tiene Platón no es precisamente la más consistente. Aunque se aventura a innovar dentro de lo que era su filosofía, esta idea del demiurgo lo que hace es organizar lo que ya existe. De hecho, Aristóteles toma este concepto en algún punto. Creen en un Dios que organiza lo que ya existe, pero nunca dan una respuesta de cuándo empieza a existir lo que ya es, dónde se origina ese primer acto de ser. ¿Qué es lo que Santo Tomás, de hecho, sí aborda en la Suma Teológica? Insisto, para quienes somos tomistas, vamos a poner a Santo Tomás como la figura máxima de nuestra filosofía. Obviamente que si viene alguien inmanentista va a tomar distancia de nosotros y es entendible que en filosofía sí funcione. Otro pensador que intenta dar consistencia, pero que claramente no va a coincidir con este punto, es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es inmanentista, entonces para él Dios es una extensión material de todo lo que nosotros concebimos como realidad. Es toda una extensión. Nosotros somos una extensión, un ratón es una extensión, un árbol es una extensión, una estrella es una extensión. Por eso es importante tener claro, al menos para quienes somos cristianos, qué entendemos por Dios. ¿Qué entendemos por Dios? Porque si no, podemos caer en muchos errores, tanto en el inmanentismo, en su expresión monista de Baruch Spinoza, o en su noción nihilista, como han tomado otros pensadores como Jean Paul Sartre. Y aquí pare, para no quitarle más tiempo, porque hoy sabemos que los tiempos apuran, le han querido dejar a usted, pare, 5 preguntas los alumnos que están dentro de este grupo y que todos estamos agradecidos con su presencia hoy día. La primera pregunta que le quieren hacer a usted, padre, es la siguiente.